Veamos ahora la demostración de la derivada de una función potencial. Una función potencial es aquella que es una función elevado a un número. En nuestro caso, vamos a suponer una función f de x que es x elevado a n. El primer paso es, como tengo una igualdad, aplicar logaritmo neperiano a los dos miembros. Por tanto, logaritmo neperiano de f de x será igual al logaritmo neperiano de x elevado a n. El primer miembro lo vamos a dejar igual, pero en el segundo, aplicando las propiedades de los logaritmos, el exponente pasa multiplicando al logaritmo neperiano de x. Una vez que ya tenemos esta igualdad, como ambos miembros son iguales, sus derivadas también lo serán. La derivada del logaritmo neperiano de f de x ya sabemos que es f' de x partido f de x. Y la derivada de un producto será igual a derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Esto nos lleva, una vez que operemos, el primer miembro lo dejamos como está, y en el segundo, la derivada de una constante es 0. Por tanto, 0 por logaritmo neperiano de x es 0. Y el segundo será igual a n por la derivada del logaritmo neperiano, que es 1 partido por x. O sea, esto será igual a la derivada de f partido f de x igual a n. Y 1 partido por x lo vamos a poner como una potencia. Como x está en el denominador, será igual a x elevado a menos 1. Ahora bien, si despejamos la derivada de f, que es la que queríamos conocer desde el principio, f que está dividiendo pasaría multiplicando al segundo miembro. Por tanto, tendríamos f de x por n por x elevado a menos 1. Pero bien, nosotros sabemos cuánto vale f de x. F de x es justamente x elevado a n. Si lo sustituimos, quedaría que la derivada de la función es x elevado a n por x menos 1. Terminando ya, agrupando las potencias, tendríamos que la derivada de la función será igual, por un lado, n, y por el otro, x. Como x está elevado a n y x está elevado a menos 1, por la propiedad de las potencias, dos potencias con la misma base, si están multiplicando, se suman los exponentes. Con lo cual, tenemos la propiedad que nos sirve para derivar funciones potenciales. Veamos ahora algunos ejemplos de cómo se aplica. Primero, vamos a suponer que tengo la función f de x igual a x elevado a 7. Aplicando esta definición, tenemos que su derivada será igual a 7, o sea, el exponente se pone multiplicando y se le baja un grado a la función que teníamos al principio. O sea, 7 menos 1, 6. Vamos a ver otro caso. Supongamos f de x igual a x elevado a menos 8. Entonces, su derivada sería, el exponente se pasa multiplicando y se baja en una unidad el exponente de la función. Por tanto, menos 8 menos 1, menos 9. Hay que tener cuidado porque se suele cometer errores
y poner menos 7, y lo que hemos hecho entonces es sumarle en vez de restarle. Otro ejemplo sería 6x elevado a 5. La derivada sería, tengo un producto de un número por una función, por tanto su derivada es el número por la derivada de la función. La derivada de x elevado a 5 es exponente multiplicando y bajamos un grado el exponente, con lo cual nos quedaría 30x elevado a 4. Otro ejemplo, vamos a suponer una función que sea polinómica. X elevado a 4 menos 3x elevado a 2 más 7. Aquí vamos a aplicar pues varias reglas. Primero la de la suma y la resta, que va a ser la derivada de cada uno de ellos. O sea, la derivada de x elevado a 4 potencial, por tanto la derivada sería 4x cubo. Menos, igual que la anterior, el 3 lo dejamos invariante, bajamos el 2, 2 por 3, 6, y bajamos en una unidad el exponente, x. Y la derivada de una constante es 0, por tanto nos quedaría esta función. Otro ejemplo sería, por ejemplo, seno de x al cubo. Su derivada sería, tengo una función elevado al cubo, por tanto, bajamos el exponente y le restamos 1 al exponente que había. Ya hemos derivado esta función como una función potencial. Por tanto, aplicando de la regla de la cadena, ahora tenemos una función que es más pequeña que la principal, que es una potencia. Con lo cual, habría que multiplicar ahora por la derivada del seno. La derivada del seno es coseno de x. Otro ejemplo sería una función del tipo raíz cúbica de x. Antes de derivarlo, lo ponemos en su forma potencial y sabemos que las raíces son potencia con exponente fraccionario, cuyo índice de la raíz va a ser el denominador de la fracción. Y ahora derivamos, utilizando la misma regla que nosotros tenemos aquí al principio. Bajamos el exponente y le restamos 1 al exponente, porque 1/3 menos 1 será igual a 1/3 menos 3/3, que será igual a menos 2/3, que es el que hemos puesto nosotros en el exponente. Otro ejemplo y último sería f de x igual a raíz quinta de x elevado a 4. Lo ponemos en forma de potencia y volvemos a derivar. Bajamos el exponente 4/5 y de la misma forma que hemos hecho antes, le restamos 1 al exponente y nos queda como 1 menos 1/5.